Página 43. En deuda, por David Graeber. Capítulo 3. Deudas primordiales. Todo ser nace con una deuda a los dioses, los santos, los padres y los hombres. Si uno realiza un sacrificio es a causa de una deuda contraída con los dioses desde el nacimiento. Si uno recita un texto sagrado es a causa de una deuda con los santos. Si uno desea descendencia, es por una deuda hacia los padres por haber nacido. Y si uno proporciona hospitalidad es a causa de una deuda para con los hombres. Satapatha Brahmana 1.7.12, 1.6. Alejemos los efectos perversos de los malos sueños mientras pagamos nuestras deudas. Rig Veda 8.47.17. La razón por la que los libros de texto de economía comienzan hablando de aldeas imaginarias es que ha resultado imposible hablar de aldeas reales. Algunos economistas, incluso, se han visto obligados a admitir que la tierra del trueque de Smith no existe. 1. La pregunta, en cualquier caso, es por qué se ha perpetuado el mito. Desde entonces los economistas han desechado otros elementos de la riqueza de las naciones, por ejemplo, la teoría del valor trabajo y su desaprobación de las sociedades anónimas. ¿Por qué no desechar sencillamente el mito del trueque como una parábola rebuscada de la Ilustración, e intentar comprender, en su lugar, los primitivos arreglos de créditos, o, en cualquier caso, algo más en contacto con las evidencias históricas? La respuesta parece ser que el mito del trueque no puede desaparecer, porque es fundamental para todo el discurso de la economía. Recordemos aquí qué se proponía Smith cuando escribió La riqueza de las naciones. Por encima de todo, el libro era un intento de establecer la recién hallada disciplina de la economía como una ciencia. Esto significaba no solo que la economía tenía su propio campo de estudio, lo que hoy en día llamamos la economía, aunque la idea de que hubiera algo llamado la economía era muy novedosa en la época de Smith, sino que esa economía operaba de acuerdo a leyes muy en la línea de las que Sir Isaac Newton había identificado no hacía mucho como las que dominaban la esfera de lo físico. Newton había representado a Dios como un relojero que había creado la maquinaria física del universo de tal manera que operará definitivamente a favor de los humanos, para luego dejarla funcionar por sí sola. Smith intentaba establecer un argumento newtoniano similar. 2. Dios, o la divina providencia, en sus propias palabras, había dispuesto las cosas de tal manera que nuestra persecución del propio interés, en un mercado sin restricciones, sería sin embargo guiada como por una mano invisible para promover el bienestar general. La famosa mano invisible de Smith era, como reconoce en su teoría de los sentimientos morales, el agente de la divina providencia. Era, literalmente, la mano de Dios. 3. Una vez la economía se hubo establecido como disciplina, los argumentos teológicos dejaron de ser importantes o necesarios. La gente continuó debatiendo acerca de si un mercado sin restricciones produciría realmente los resultados predichos por Smith, pero nadie se pregunta si el mercado realmente existe. Las nociones subyacentes que se derivan de esto vinieron a considerarse de sentido común, tanto que, como hemos visto, sencillamente damos por supuesto que cuando objetos valiosos cambian de manos se debe normalmente a que dos individuos han decidido, cada uno por su parte, que obtendrán una ventaja material en el intercambio. Un corolario interesante es que, como resultado, los economistas han llegado a considerar la cuestión de la propia presencia o ausencia de dinero como algo sin importancia, dado que el dinero es solo una mercancía escogida para facilitar el intercambio y que empleamos para medir el valor de otras mercancías. Aparte de esto, no posee cualidades especiales. En una época tan reciente como 1958, Paul Samuelson,
uno de los adalides de la escuela neoclásica que todavía predomina en el pensamiento económico moderno, expresaba su desdén por lo que denominaba la invención social del dinero. Incluso en las economías industriales más avanzadas, insistía, si desnudamos el intercambio a sus factores más básicos y retiramos la ofuscadora capa de dinero, hallaremos que el comercio entre individuos y entre naciones se reduce, en su mayor parte, a trueque. 4. Otros hablaban de un velo de dinero ofuscando la naturaleza de la economía real, en que la gente produce bienes y servicios reales y los intercambia una y otra vez. 5. Llamemos a esto la apoteosis final de la economía como sentido común. El dinero no es importante. Las economías reales, son en realidad vastos sistemas de trueque. El problema es que la historia demuestra que, sin dinero, esos vastos sistemas de trueque no se dan. Incluso cuando las economías regresan al trueque, como se decía de Europa durante la Edad Media, no abandonan realmente el uso de dinero. En la Edad Media, por ejemplo, todo el mundo continuó tasando el valor de herramientas y ganado en la antigua moneda romana, pese a que las propias monedas habían dejado de circular. 6. Es el dinero el que nos hace posible imaginarnos a nosotros mismos como los economistas nos piden que lo hagamos, como un grupo de naciones e individuos cuya principal actividad es intercambiar cosas. Claro que la sola existencia del dinero en sí mismo no es suficiente para permitirnos ver de esta manera el mundo. Si así fuera, la disciplina de economía se habría creado en la antigua Sumeria, o, en cualquier caso, mucho antes de 1776, cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones. El elemento que falta es exactamente aquel que Adam Smith intentaba menospreciar, el papel de la política gubernamental. En Inglaterra, en la época de Adam Smith, fue posible considerar el mercado, ese mundo de carniceros, quincalleros y merceros, como una esfera de actividad humana completamente independiente porque el gobierno británico estaba activamente implicado en su fomento. Esto exigía leyes y policía, pero también políticas monetarias específicas, que liberales como Smith defendían, con éxito. Exigía ligar el valor de la moneda a la plata, pero al mismo tiempo incrementar mucho el suministro de dinero, en especial la cantidad de cambio en moneda de poco valor que circulaba. Esto no solo exigía grandes cantidades de estaño y cobre, sino también la meticulosa regulación de los bancos que eran, por aquellos tiempos, la única fuente de papel moneda. En el siglo anterior a la publicación de La riqueza de las naciones había habido al menos 2 intentos de crear bancos centrales estatales, en Francia y Suecia, que habían acabado en espectaculares fracasos. En ambos casos, el Banco Central en ciernes hizo emisiones de billetes basadas en gran medida en la especulación, que se colapsaron en cuanto los inversores perdieron fe en el asunto. Smith apoyaba el papel moneda, pero, al igual que lo que antes que él, creía que el relativo éxito del Banco de Escocia y del Banco de Inglaterra se debía a su política de respaldar firmemente el papel moneda con metales preciosos. Se trata de emitir billetes o monedas que estén respaldados por un valor real, como puede ser el oro, la plata, algo que abunde pero que sea valioso. T.B. Esta se convirtió en la visión económica generalizada, tanto que rápidamente relegaron a las teorías alternativas del dinero como crédito, las que defendía Michel Innes, como marginales, calificaron a sus defensores de chalados y prefirieron el tipo de pensamiento causante de los bancos malos y las burbujas especulativas. Podría ser útil, por lo tanto, saber cuáles eran estas teorías alternativas. Página 44.